Muy buenas noches. El eterno Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da de dirigirnos a ustedes siempre a través de esta red, a través del Facebook o a través de otras redes sociales. Este es un llamado a la reflexión, pero a este segmento he denominado la Iglesia del Aire. Así que si tú no puedes congregarte los días martes, los días viernes, de las 6 a las 7, generalmente estoy haciendo en vivos. Dios ha puesto una carga en mi corazón especialmente por aquellos que no pueden congregarse, por aquellos que se han apartado de las iglesias, por aquellos que han cometido un error y que no saben cómo regresar porque hay un rechazo de parte de algunas personas. Así que Dios ha puesto en mi corazón hablarte a ti. Pero hoy quiero decirte algo más. ¿Eres alguien que cometió un error o que en la vida le sucedió algo y eso te descalificó en una congregación? ¿Eres alguien que quizás pasó por un divorcio o tu esposo te dejó y quedaste sola y eso te descalificó? ¿Eres alguien que quebró con su negocio? ¿Eres alguien que se endeudó y no logró salir? Y eso te descalificó en la iglesia porque no administraste bien lo que Dios te había dado y algo que pocos logran entender. Entonces, Dios tiene una palabra para ti en esta hora. Así que, ¿eres alguien que se ha apartado? Quédate. Dios quiere hablarte y Dios quiere hablar a tu corazón en esta hora. Así que quiero llevarte al libro de Mateo capítulo 12, versículo 15. Si crees que este video es de bendición para alguien que se ha apartado, no lo dudes, mándalo. No tengas la menor duda, Dios quiere hablarle a esa persona, así que no lo dudes. Y ya lo dije, si te apartaste, este es el lugar indicado. Si no te puedes congregar, este es el lugar indicado. Mateo capítulo 12, versículo 15. Dice la palabra de nuestro Dios: sabiendo esto Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Jesús tenía un rechazo de parte del liderazgo de la vieja escuela de Israel. Así que cada vez que él hacía algo, los ojos estaban puestos sobre él. En esta ocasión, los discípulos del Señor Jesús, en el día de reposo, habían cortado de los frutos para poder alimentarse. Entonces, los fariseos le reclamaban a Jesús y le decían que no era lícito hacer aquello y que no era lícito trabajar, porque para ellos esto era un trabajo. Sin embargo, el hecho de que ellos se convirtieran en vigilantes no era un trabajo. Para ellos era algo muy espiritual. Así que, ¿conoces a personas así? No te preocupes, desde el pasado siempre ha habido y siempre habrá personas que quieren tocar y quieren tomar el lugar de Dios para flagelar tu vida y quererte cambiar conforme a sus reglas y no conforme a la ley de Dios. Así que dice la Escritura que sabiendo esto Jesús, de ese rechazo, dice que Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente. La gente le siguió porque Jesús era el escogido de parte de Dios, no porque estuviera en el templo, no porque estuviera a la par de los líderes discutiendo con ellos. La gente buscó a Cristo porque Cristo era el ungido, era el usado por el Espíritu Santo. Las personas siempre buscarán el lugar donde el alimento espiritual sea de bendición para su vida. Así que, si este lugar, si esta meditación que hago en vivo te es de bendición, aprovéchala. Realmente no es a mí a quien tienes que escuchar, es la voz de Dios. No te preocupes, yo no soy pastor, no tengo ninguna iglesia, pero sí Dios ha puesto en mi corazón traerte esta palabra. Jesús se apartó y la gente lo seguía. Así que debes de aprender a buscar dónde está el verdadero alimento que te sustenta y que trae bendición para tu vida. Jesús sabía esto, pero dice ahí, y les encaraba rigurosamente que no le descubriesen. Pero esto tenía un propósito, y este es el cual quiero hablar en esta hora, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, esta profecía está en el libro de Isaías, capítulo 42, del verso 1 al verso 4, y dice aquí, para que se cumpliera la profecía cuando el profeta Isaías dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado,
en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Ojo, no contenderá, ni vociferará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que ahumea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Jesús se aparta para que se cumpla esta profecía. Esta profecía está en el libro de Isaías, pero el escritor de Mateo lo pone porque Cristo encierra esta gran verdad y es el cumplimiento. Jesús mejor se aparta, no va a discutir con ellos como dice la profecía, pero Jesús hará algo y está haciendo algo. Y dice aquí que la caña cascada no quebrará y el pábilo que ahumea no apagará. ¿Cuál es la caña de cascada? Bueno, esta caña se encuentra generalmente a la orilla de los ríos y en algunos caminos. Pero esta caña es una varita más delgada que la caña de azúcar, por supuesto. Esa caña era utilizada para hacer algunas flautas. Así que las personas y los obreros hacían flautas para sacar hermosas melodías a través de estas flautas. Pero con facilidad esta flauta se quebraba, se doblaba, y solo un verdadero artesano podía humearla, calentarla, enderezarla para poder utilizarla una vez más para aquello por lo cual se había hecho. De igual manera está hablando del pábilo que ahumea, está hablando de aquella mecha, de aquella lámpara, que a medida se va usando, el aceite se va terminando y la mecha se va ensuciando y hay que limpiarla y volverla a encender. Eso es lo que hace Jesús. Aquellos que son tomados y que son usados en determinado momento de su vida, como la caña y como la lumbre que en algún momento alumbraron en sus vidas y que se quebraron. El profeta está diciendo que el siervo de Dios hará que aquellas personas que se han equivocado, que han tropezado y que han tenido problemas en algún momento de su vida, Cristo, óigase bien, no las quebrará como hacían algunos artesanos, que las despojaban y las tiraban cuando se arruinaban y tomaban otra, porque era más fácil hacer otra y utilizar otra que volver a reparar aquella caña que estaba allí. O iban y tomaban otro candelero y ponían una nueva mecha en lugar de volver a encender aquella porque ya estaba usada. Y eso es lo que está cumpliendo Jesús en esta hora. Por eso el escritor de Mateo lo trae, porque en Israel se daba un fenómeno. Aquellos que habían pasado por dificultades se convertían en israelitas de segundo y de tercer nivel en aquella nación. Eran marginados y eran apartados, de tal manera que ellos no tenían ningún lugar dentro del templo, ni ningún servicio, ni ninguna silla para poder ellos estar al frente o poderle servir a Dios en determinada área. Pero cuando viene Jesús, es la diferencia. Las personas buscan a Jesús porque Jesús da la esperanza, porque en Cristo nadie se pierde, porque Él peleará, Él buscará que aquella persona que en determinado momento cambió su vida y se tropezó, Jesús una vez más la enderezará y volverá a utilizar ese instrumento de caña para seguir usándolo como una flauta para que éste pueda continuar sirviendo. Y en el caso del pábilo, para aquellos que en algún momento pudieron ser luz a otros y pudieron llevar la palabra de Dios, una vez más puedan hacerlo. Eso es lo que significa esto. Jesús es el que se encargaba de darle a las personas un nuevo sentido, una nueva esperanza, un perdón para aquellos que habían sufrido y fracasado en algún momento de su vida. Eso incluye las prostitutas, o sea, las rameras. Eso incluye a los publicanos que compraban los impuestos. Eso incluía a alguien que podría haber perdido todo por prestar dinero y fracasar en los negocios. Eso incluía a los divorciados. Eso incluía a las mujeres que quedaban solas y abandonadas y no sabían administrar los bienes que dejaban sus antiguos esposos. O aquellas mujeres que quedaban solas y que no sabían administrar. O aquellas mujeres que habían perdido su matrimonio. A estos, que los judíos y los líderes de aquella época consideraban como judíos de segunda y de tercera categoría, a estos Jesús los toma.
A estos Jesús no los perderá, porque ese es el verdadero propósito por el cual Jesús vino y que el liderazgo de aquella época no estaba cumpliendo ni llevando a cabo. Pues a ellos no les importaba hacer la voluntad de Dios, sino tener una ley que les amparara para poder hacer las cosas conforme a su manera de pensar y de interpretar. Pero el amor no era algo que estaba dentro de ellos, y mucho menos restaurar la vida de alguien. Amigo y hermano, ¿te ha pasado que después de un divorcio te han hecho a un lado? ¿Te ha pasado, mujer, que tu marido te dejó con hijos y ahora ya nadie te ayuda? Nadie te ayuda con tus hijos, nadie te ayuda con el sostenimiento, nadie te da el maíz para que tú puedas hacer tortillas. ¿Te ha pasado que en lugar de ser el hermano fulano o la hermana fulana, dentro de las congregaciones pasas a ser un creyente de segundo y de tercer nivel? Ahora no puedes cantar en la iglesia, no puedes recoger la ofrenda, estar marginado y te van a estar observando durante un tiempo, otro tiempo y otro tiempo y otro tiempo. Quiero decirte una verdad que ya conoces. No esperes de los hombres lo que solo Jesús puede darte. Te lo voy a repetir. No esperes de los hombres lo que solo Jesús puede darte. El hombre no puede perdonarte, porque en su corazón hay maldad. Y por lo general a nosotros se nos olvida la misericordia que Dios ha tenido con nuestra vida. Este siervo de Dios que es Jesús también nos perdonó, también nos restauró, también nos puso aceite y volvió a encender esa mecha para que volviésemos a alumbrar. Pero el hombre no hace eso. ¿Sabes qué es lo que ellos hacen? Bueno, ellos hacen lo mismo que Gamaliel dijo en determinado momento. Quiero recordarte cuando Pedro y Juan son encarcelados y se les prohíbe predicar el evangelio de Cristo, pero Pedro y Juan dijeron que antes era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces el liderazgo de aquella nación de Israel, dice la Escritura, que querían matar y asesinar a Pedro y a Juan. Pero entonces Gamaliel intervino y Gamaliel dijo, bueno, no sea que se encuentren discutiendo con Dios. Así que, si esto es de Dios, déjenlos, porque esto va a prosperar. Pero si esto no es de Dios, esto se va a desvanecer. Ese fue el consejo que dio Gamaliel. Y ese es el consejo que se aplica hoy en día para aquellas personas que han fracasado o que han tenido tropiezos en su vida. Esto es lo que hace la gran mayoría de los que están al frente de las iglesias. Dar tiempo. Dar un tiempo para que esta persona pueda manifestar lo que hay. Pero déjame decirte que no debes buscar en los hombres lo que Dios y lo que Cristo tiene para ti. Cristo es el único que puede liberarte, perdonarte, restaurarte. Déjame decirte que el hombre no lo puede ver. Ellos harán lo que hace Gamaliel. Son muy pocas personas que estarán dispuestas a reconocer lo que Cristo y lo que Dios ha hecho en tu vida. Especialmente si tú vienes caminando de una manera correcta y luego tienes un tropiezo, estas personas te descalifican. Y son pocos. Solamente aquellos que tienen mentes redimidas, que son llenos del Espíritu Santo y que conocen el mover de Dios, pueden entender lo que Cristo ha hecho en tu vida y el perdón que Cristo ha dado en tu vida. Así que hoy quiero darte una clave. No solo no debes de esperar de los hombres lo que Cristo tiene para ti y que es el único que tiene para ti. Debes aprender a caminar a pesar de que tengas esa oposición. Debes aprender a caminar y comenzar a tener una relación con Cristo, con nuestro Dios, y no esperar la aprobación de los hombres. Y ese es el gran problema que tenemos muchas veces, porque estamos esperando que el hombre nos llame a determinada iglesia para poderle servir. Y es por eso que Jesús se apartaba, porque Jesús hacía antes la voluntad del Padre antes que la de los hombres. Y no estoy diciendo que no debemos congregarnos, no quiero que me entiendas mal, pero muchos hombres al frente que están en las iglesias no entienden el mover de Dios. Porque si ellos entendieran el mover de Dios, ellos entendieran lo que Dios está haciendo en tu vida.
Gamaliel podía ver, y te recuerdo a Pedro y a Juan, él podía ver cómo Dios y el Espíritu Santo utilizaba a Pedro y a Juan. Él podía ver los milagros que sucedían. Él podía ver la decisión y la convicción que había en Pedro y en Juan. Pero él negaba esa eficacia. Él negaba aquello. Porque a él le importaba más no perder su posición. A él le importaba más no perder aquel buen testimonio que había ganado por haber llevado a cabo la ley y por haber cumplido los mandamientos. Esto da buena reputación, esto da buen nombre, esto da un buen nombre para el tiempo. Sin embargo, cuando las cosas se hacen sin el Espíritu Santo, cuando no se conoce el mover de Dios, se carece de amor, se carece de aquello que Cristo tiene y solo unos pocos logran identificar lo que Cristo ha hecho en ti y hará por ti. Así que, la clave que te estoy dando es: no esperes la aprobación de los hombres. Comienza a servir a Dios, empezando por tu prójimo. Debes empezar en primer lugar en tu casa. No puedes querer conquistar una iglesia y querer conquistar el mundo si aún no has empezado por tu casa. Empieza por tu casa. Empieza por pedirle perdón a tus hijos. Empieza porque tu familia comience a ver ese cambio y esa actitud que Cristo y que Dios ha perdonado en tu vida. Si eras alguien que estaba lejos y que se había apartado y que ahora está en los caminos del Señor, entonces comienza a comportarte de la manera que tienes que comportarte. ¿Sabes? Un psicólogo decía unas palabras muy interesantes y muy sabias. Cuando una persona quiere rebajar, ¿saben? La persona sabe qué es lo que tiene que hacer. Tiene que ponerse a dieta. Cuando un futbolista debe de mejorar su nivel, él sabe lo que tiene que hacer. Tiene que entrenar y buscar una ayuda y un consejo. De igual manera, el hombre sabe lo que tiene que hacer. Así que tú sabes lo que tienes que hacer. Acercarte a Cristo. Acercarte a aquel que puede, una vez más, levantar esa caña y volverte a ser un instrumento. Volver a encender esa mecha, esa luz que en algún momento fuiste, pero esa debe de hacerlo en la comunión y la intimidad con Cristo. Como cuando Cristo se apartó y la gente le buscaba, ahora es tu momento. Este momento no lo desaproveches. Busca ayuda de Dios, pues en las manos de Él no te perderás. Tú sabes lo que tienes que hacer. Y lo primero que tienes que hacer es ponerte a cuentas con Él. Lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón por aquello que estás cometiendo o por aquella falla que tuviste. Y quiero decirlo de esta manera. Quizás, mujer, tu marido, tu esposo te abandonó. Y eso hizo que te descalificaran. Bueno, podemos decir que es un tropiezo y es un dolor en tu vida. Y te hicieron a un lado. Bueno, debes continuar. Porque el respaldo lo tienes de Dios, no de los hombres. Así que aprende a caminar en fe, aprende a continuar con la frente en alto, porque es Él el que te dará la fuerza. ¿Eres un hombre que salió divorciado y que la congregación sabe que has caminado bien, pero en determinado momento te hicieron a un lado por esto? No decaigas, no te desanimes, continúa caminando. Quiero recordarte cómo Jesús es tan maravilloso. La Escritura dice que María Magdalena, de la cual salieron demonios, le servía al Señor Jesús. La Biblia habla de Pedro que después de negarle 3 veces, el Señor Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y más adelante, avergonzado, se tiró de la barca y se inclinó ante él diciéndole: Señor, aquí estás tú, te volví a fallar. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Sabes? No esperes el nombramiento o la potestad que un hombre pueda darte. Sírvele al Señor y una vez más el Señor te volverá a usar, pero será necesario que tú te acerques a la verdadera fuente y a la raíz del perdón. Y es por eso que dice acá, el escritor no se equivoca al mencionar esta profecía, porque en Cristo se cumple. Él no va a discutir. Él no necesita la aprobación de los hombres. Él no gritará, pero Él hará las cosas con la justicia de la verdad de su palabra. Tú te pones a cuentas con el Señor y Él se encarga de restaurarte. Pero debes de ponerte en la fila, debes de ponerte en la brecha, porque tú sabes lo que hay que hacer. Y me encanta, porque dice aquí que en su nombre esperarán los gentiles. La Biblia dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Y ese es Jesús. Ese es en el cual tú y yo hemos creído. Y es en el cual te animo a que no te separes, sino que te mantengas firme en Él. Quiero pedirte, ahí donde estás, que puedas analizar en tu corazón que tanto dolor te ha causado el rechazo, pero cuán lejos has estado de buscar la misericordia y el perdón de Dios. Has confiado en los hombres, pero no habías confiado en Dios. Y ahora Cristo te dice, ahora el Señor te dice a través de esta palabra, es a Él que tendrías que haber acudido. No esperes de los hombres lo que solo Cristo puede hacer en tu vida. Te lo digo por experiencia propia. No esperes. No esperes que una congregación te abrirá los brazos después de un error. No esperes que una congregación te aplauda después de que ha pasado algo en tu vida. Déjame decirte que no es fácil. Pero cuando estás en la roca, cuando tienes la mirada puesta en Él, tú le dices, Señor, esto pasó, pero yo quiero continuar. Júzgame, pero dame la fortaleza para seguir adelante, porque tú eres mi camino, porque tú eres mi esperanza, porque en ti y en tus manos nadie se echa a perder. ¿Quieres tener esa esperanza de una vez más ser usado por Dios? Mujer, hombre, ¿quieres tener una vez más esa fortaleza de ser una luz y que el Señor vuelva a encender esa mecha para que una vez más vuelvas a ser luz en tu hogar o en determinado ministerio? Pues hoy te pido, hoy te animo a que a través de la oración puedas inclinar tu rostro y a pedirle perdón a Dios y podamos llegar delante de Él en palabras de fe, diciéndole de la siguiente manera: Amado Padre que estás en los cielos, reconozco mi error, reconozco que Cristo es el siervo perfecto, que Cristo es quien verdaderamente vino a cumplir ese amor que nosotros los hombres no hemos podido dar a nuestro prójimo. Ahora yo me encuentro en esa necesidad de sentirme amado, de sentirme perdonado por mis faltas, por mis errores, por las circunstancias que vinieron a mi vida que yo no las esperaba, pero me vi involucrado porque estaba ahí en medio. Aunque yo no lo provoqué, pero fui parte de aquello, perdóname. Perdóname porque he estado lejos. Perdóname porque me he resentido porque no me tomaban en cuenta en una iglesia. Perdóname porque esperaba del hombre el perdón, pero ahora me doy cuenta que Cristo es quien me da vida, es quien me levanta y es el que me da el don de la salvación a través de ese sacrificio en la cruz. Creo que Cristo es suficiente para mi vida. Creo que Cristo es suficiente para mi perdón y para estar estable ante tu presencia. Que mis pecados, oh Dios, son lavados y perdonados porque sé que Cristo es el siervo perfecto de quien tú te agradas y a quien tú has dado para darle esperanza a nosotros los gentiles. En esta hora dile: Padre, dame ese perdón. Padre, dame esa fuerza. Oh Dios, prometo y decido en mi corazón, decido y tomo la decisión de recibir ese perdón, de creer que Cristo es quien ha restaurado mi vida y me levantará y me guiará para continuar. Me levanto de este momento donde estoy porque sé que tú lo has prometido y pongo esa mirada y esa esperanza, oh Dios, de que tú traerás ese aliento. Tú traerás esa fuerza para continuar sirviéndote en diferentes áreas, oh Dios eterno. Padre, gracias. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Eres alguien que tiene esa duda y que tiene esa pasión de quererle servir al Señor y no sabe cómo? Bueno, la palabra de Dios dice que los dos grandes mandamientos de los cuales pende, o sea, casi cuelga toda la ley, es: amarás a Dios con todo tu corazón y con todas sus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El amar al prójimo refleja el amor que recibimos y que tenemos por Dios. Comienza con tu prójimo. Comienza por tu hogar, por tu trabajo, por tus empleados, por tu familia, por aquellos que te rodean. Y si hay dificultades en la iglesia, debes saber, no esperes de los hombres lo que solo Cristo tiene para dar, pues solo Él cumple. Son unos pocos, que conocen el mover de Dios
y que estarán conscientes de lo que Dios ha hecho en tu vida. A esas personas, a esas almas divinas que Dios pone en el camino, a ellos acércate. Con ellos sirve. Ellos te podrán guiar también para que tú puedas desarrollarte a aquello que un día el Señor te llamó y en el cual Dios cumplirá sus propósitos en tu vida. Dios te bendiga, el eterno Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y haya misericordia en ti. Nos vemos el viernes entre las 6 y las 7 y ficha de la noche, siempre en vivo, siempre por este espacio, la Iglesia del Aire. Comparte el video, te puede ser de bendición a alguien que ha estado lejos, así que te esperamos también mañana en la madrugada en la oración a través de la página de Mujer Valiente, 3 de la mañana hora El Salvador, 4 de la mañana hora de Estados Unidos. Buenas noches.